Una aprobación promedio de 42% alcanzó el presidente Sebastián Piñera si se suman sus 2 primeros años de gobierno. Así lo indica la última encuesta Adimar, que además de entregar los datos de febrero, revisó los altos y bajos de los primeros 24 meses del actual gobierno. La aprobación más alta del jefe de Estado fue, lo recordarán ustedes, en octubre, septiembre del 2010, momento en que se preparaba el rescate de los 33 mineros de Atacama, mientras que el porcentaje más bajo se registró un año después, cuando aumentaba la tensión en todo el país por el conflicto estudiantil. Analicemos más en profundidad las cifras en la perspectiva de lo que es también este tercer año de gobierno para Sebastián Piñera, y para eso nos acompaña el director del Centro de Estudios de Adimar, Roberto Méndez. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Está? Muchas gracias. Siempre lo digo y me gusta señalarlo porque el hecho de que Adimar haga estas encuestas todos los meses y de hace bastante tiempo permite hacer la comparación, que es algo muy interesante. Así es. A ver, y la primera comparación, cuando yo digo aquí 42% de aprobación promedio en sus 2 primeros años, uno dice, a ver, ¿y qué pasaba entonces con el gobierno anterior de la administración de Michelle Bachelet? Claro. Y allí uno se da cuenta que si va por los años, en el primer año 50 y 50, pero hay una diferencia en el segundo año de gobierno. Así es. Bueno, yo creo que es cierto, ha sido un esfuerzo bastante grande para la empresa que yo dirijo hacer esto de encuestas mensuales, porque realmente enero, febrero no paramos nunca, siempre lo hemos hecho desde el comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet, así que hemos completado ya 6 años, 4 años de Bachelet, más 2 años ahora ininterrumpidos, 6 por 12 son 72 mediciones mensuales. Y por primera vez se puede hacer esto que tú dices muy bien, que se puede comparar periodos precisos, qué pasó el primer año, el segundo año, y eso se puede hacer con respecto al gobierno de Bachelet, pero no con respecto a los gobiernos anteriores porque la serie no existía. Y con respecto a Bachelet, bueno, eso es. Los 2 primeros años, el presidente Piñera obtiene 42% de aprobación, y en sus 2 primeros años la presidenta Bachelet obtiene algo parecido, un poco mejor, 46%. Entonces, de verdad, comparando ambos gobiernos, gana Bachelet sin lugar a dudas, pero la diferencia no es tan significativa, 46 contra 42, o eso es. Si tomamos el primer año de cada gobierno, el empate es preciso, 50% para Bachelet en su primer año, 50% para Piñera. Tuvieron en general un buen comienzo. En el año 2010 estuvo para Piñera el tema de los mineros, ¿no es cierto?, que fue su pic, 63% de aprobación en octubre del año 2010. Y el segundo año fue un año complicado para ambos gobiernos. Los 2 gobiernos caen en su segundo año. Bachelet debió enfrentar su crisis, que fue el Transantiago, la puesta en marcha del Transantiago en el 2007, fue una cosa costosísima en términos de opinión pública para ella, y el presidente Piñera tuvo que enfrentar en su segundo año las manifestaciones estudiantiles, esta crisis social que se extendió a otros movimientos, que significó la paralización de la educación y que tuvo mucho costo para el presidente Piñera en términos de opinión pública, y le significó que en su segundo año el 50% inicial se transformó en 34%, y la presidenta Bachelet, su 50% se transformó en 42, me parece que fue. 42. Entonces, bueno, se da, fíjate, uno empieza a aprender un ciclo. El segundo año de los gobiernos es complejo. Parece ser complejo, mucho más complejo que el primero. La presidenta Bachelet, en su 4.º año, logró repuntar y darlo vuelta. El presidente Piñera, lo vamos a ver, justamente con esta encuesta, él completa la primera mitad de su gobierno y vamos a ver qué pasa de aquí para adelante. Hay conflictos, hay problemas, hay puntos positivos también, muestra la encuesta. Aquí es bien interesante lo que sucede, porque uno va a poner ojo entonces cuál es el comportamiento en el tercer año y si se puede repetir esa curva ascendente del gobierno de Michelle Bachelet. Para un optimista partidario del gobierno puede decir, estos números me dejan tranquilo, porque si bien lo hemos pasado mal, la presidenta Bachelet también lo pasó mal, pero miren cómo terminó, así que por lo tanto esta no es una carrera que esté perdida. De acuerdo. Sin embargo, los conflictos sociales que vienen ahora, uno podría decir, son de igual naturaleza que los que enfrentó en la segunda parte Michelle Bachelet, o las crisis que enfrentó ella, que era eventualmente una crisis económica, el manejo económico de esa crisis le permitió, entre otras cosas, obtener buenos resultados después de una buena evaluación. ¿Son comparables ambos escenarios, así hipotéticamente, para el futuro que enfrenta Piñera como para compararlo con Bachelet? Mira,
es difícil hacer predicciones, porque uno mira hacia atrás y una conclusión que saca es que las crisis efectivamente son oportunidades. En el caso de la presidenta Bachelet, el elemento que logró en su último año dar vuelta la situación fue una crisis, la crisis económica mundial que en el 2008 amenazó, ¿no es cierto?, con ser una catástrofe, una hecatombe mundial. Los Lehman Brothers en los Estados Unidos, parecía que los mercados financieros caían en colapso, y eso provocó gran temor en la ciudadanía, y yo creo que la presidenta Bachelet, con la ayuda de su ministro de Hacienda, Andrés Velasco, realmente lograron manejar la situación, y ese temor se transformó en una especie de sentimiento de protección, de que técnicamente la cosa estaba bien manejada y que también de un punto de vista personal la presidenta lograba transferir la tranquilidad, pero además hubo ciertamente bonos, una serie de medidas que se tomaron ese último año para paliar la situación, y realmente lo que era una amenaza transformó siendo una bendición, y la presidenta Bachelet terminó con un 80%, o sea, realmente una cosa impresionante, 80% de aprobación en su periodo final. Entonces, pero uno va un poquito más atrás, en el gobierno del presidente Frei, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la crisis económica de la época, la crisis asiática que se llamó, terminó mal. Produjo todo lo contrario. Produjo todo lo contrario, la gente se confió de que estábamos blindados, y eso terminó en un desastre. El presidente Frei terminó con un 23% de aprobación, o 27, perdón, no me acuerdo en este momento. 27 creo que fue así, 27. Entonces, no hay nada dicho. El presidente Piñera enfrenta una situación difícil en este momento, y sin ir más lejos, Aysén es una amenaza. Yo creo que no alcanzamos en el mes de febrero a cubrir con mucho detalle en esta encuesta que se conoció hoy día qué pasó con Aysén, pero evidentemente Aysén tiene un poco esas características. Si hoy, por las noticias que he escuchado, se produce un acuerdo, hay un acuerdo, se sientan a conversar y finalmente se logra un acuerdo, bueno, eso va a ser visto como un triunfo y probablemente pueda traer unas consecuencias políticas positivas. Si se transforma en un desastre, Aysén sigue paralizado, y más aún esa parálisis se proyecta a otras regiones que sabemos donde hay nerviosismo también, bueno, eso se va a transformar en una crisis y va a ser costoso y va a ser negativo para el gobierno, y el 33% actual se podría transformar en algo mucho peor, como ya pasó en el invierno pasado con motivo de la crisis estudiantil. Abordemos lo de Aysén más adelante un poco en detalle respecto de los caminos y de la forma como el gobierno está enfrentando esto con un discurso que hace mucho acento en el orden público. Sí. Pero antes de eso, para relacionarlo y siguiendo la línea de conversación que tenemos, si en el 2008 la preocupación era lo económico, a ver cómo nos enfrentamos, parece que nos venía el monstruo y nos comía y el empleo iba a estar allí. Es un escenario distinto al de ahora, porque claro, de hecho en las áreas de gestión muy bien evaluadas siempre después de relaciones internacionales, que es un fenómeno casi siempre... claro, eso ya como nacionalismo. Claro, aunque estemos mal con los vecinos, aparece siempre bien evaluado eso, no lo digo ahora, sino que en otras... históricamente, sí. En el caso del manejo económico, un 53% aprueba esta área, y significa un salto de 8 puntos. De hecho, es el mejor nivel de aprobación en esta área del actual gobierno. Entonces uno podría decir... Por Dios, en este tema, que es el que pasa por el bolsillo de los chilenos, su empleo, la protección que más que el Estado le puede dar a uno es generar sus propios recursos, debiera trasuntarse en un respaldo mucho más masivo para el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Y uno no logra entender que algo que es vital para cualquier persona, en este gobierno, si bien se evalúa muy bien sectorialmente, no se traspasa en una aprobación general. Claro, pero se traspasa, por ejemplo, al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, Larraín ahora, sufre un alza de 8 puntos, me parece también, que es en su evaluación personal. Claro, o sea, que da la impresión de que sí, la opinión pública está reconociendo este hecho, que la economía está caminando mejor, por lo menos en términos de posibilidades de empleo, le asigna ese mérito al ministro de Hacienda, pero no se traspasa al presidente y al gobierno como un todo. Pero también es cierto que en un ambiente conflictivo, todo esto que está pasando en Aysén, yo creo que evidentemente lo económico está actuando como un contrapeso, como por lo menos mantiene la evaluación en los niveles que estamos viendo actualmente. Y no me cabe la menor duda que hacia el futuro
lo he dicho en el pasado, si el tema de orden público, el tema de la amenaza que significó el movimiento estudiantil y ahora Aysén, se logra neutralizar, al menos en parte, yo creo que el gobierno va a subir significativamente sus niveles de aprobación, porque la economía efectivamente está caminando mucho mejor y este tema del empleo es la mejor evaluación desde que el gobierno está en el poder. O sea, en 24 meses, en 2 años, este es el mejor momento económico que ha enfrentado el gobierno del presidente Piñera. Entonces, eso debiera traducirse, en todo el mundo es así, debiera traducirse en mayor apoyo. Fíjate que el presidente Obama, que enfrenta elecciones a finales de este año, ¿no es cierto?, en su país, bueno, hace un mes atrás estaba perdido, se daba por hecho que no iba a ser reelecto, que los republicanos lograrían tener el próximo presidente, y un poquito que mejoraron las condiciones económicas en los Estados Unidos, el empleo, las ventas del comercio, etcétera. Bueno, y eso se tradujo inmediatamente de que hoy día, al revés, la gente da por un hecho de que el presidente Obama va a ser reelecto, mejoraron sus índices de aprobación inmediatamente, y el escenario cambió solo por el factor económico. Entonces, bueno, aquí estamos en esta situación de que por algún motivo político, por el clima que ha habido en los últimos 12 meses en Chile, este crecimiento económico no se está traduciendo en apoyo al gobierno, o no un apoyo significativo, por lo menos, como uno podría esperar. La manera de enfrentar los conflictos. Entremos en ese tema, pero después de la pausa que corresponde en este instante, volvemos de inmediato.